Una vez fueron un pueblo orgulloso y poderoso. Especie, temida y respetada en todo el mundo. Galaxia. Su tecnología avanzada y grandes flotas los convirtieron en dueños de su rincón del espacio. Pero eso fue antes. Ahora, los atenienses se desviaron, sin rumbo por una parte oscura y olvidada del universo. Su nave apenas aguantó. Juntos mientras fluyen desde la galaxia. Ira. Taba, el líder de la. Los atenienses contemplaron la vastedad. Vacío del espacio. Sus ojos penetrantes. Vi las estrellas distantes brillar. Pero no le trajeron ningún consuelo. Los ateos una vez gobernaron esta galaxia. Con orgullo, pero ahora estaban echados aparte. Visto como nada más que un amenaza a la paz. Sus pecados pasados. Su guerra contra otras civilizaciones. Los había dejado sin nada. La galaxia les había dado la espalda, negándose a ofrecerles misericordia o una segunda oportunidad. ¿Cómo caímos tan bajo? Taba. Susurró, su voz suave pero llena, con un profundo dolor. El barco que ella ordenó, el Sactar, estaba a la deriva. Sin destino, con sus motores fallando. Después de años de deterioro. La tripulación estaba hambrientos, desesperados y exhaustos. Muchos de los atenienses habían perdido la esperanza. Ellos habló de encontrar un nuevo hogar, un lugar donde podrían empezar de nuevo. Pero la verdad era clara para todos ellos. Nadie en la galaxia ya no los querían. Ellos eran exiliados. Mientras el barco flotaba en silencio, Taba contraatacó en la guerra. La guerra que había. Destruyeron todo lo que habían construido. Los atenienses habían luchado con un ejército incomparable. Ferocidad, buscando conquistar y expandir su imperio. Pero era su propio orgullo, su propia creencia en su superioridad que los había llevado a caída. Sus enemigos se habían unido contra ellos, empujando a los atenienses al borde de la extinción. Ahora solo queda un puñado de su gente. Permanecieron dispersos en diferentes naves y planetas. Taba fue uno de los pocos aún se aferran al sueño de un futuro más brillante, pero ella conocía las probabilidades. Estaban en contra de ellos. La galaxia ya tomó una decisión. Los atenienses ya no eran bienvenidos. Capitán, una voz la interrumpió. Pensamientos. Era su segundo al mando. Hemos recibido otra advertencia. La flota de coalición se está acercando. No se detendrán hasta que hayan acabado. Nos sacó. Taba asintió solemnemente. Las advertencias habían estado llegando durante semanas. La coalición de la galaxia lo había dejado claro. Que cualquier barco identificado como Ateterion debía ser destruido en el lugar. No había margen para la negociación. No había misericordia. Miró a Darra, su expresión ilegible. Preparen a la tripulación. Dijo en voz baja. Tenemos que ponernos en marcha. No podemos permitirnos esperar más. ¿Cómo? Darra se fue a cumplir sus órdenes. Taba se recostó en su silla, mirando fijamente. Estrellas una vez más. Pero esta vez, ella no solo estaba pensando en el pasado. En el fondo de su mente, una pequeña chispa de la esperanza parpadeó. Tenía que haber alguien. Allá afuera, alguien que podría ayudarlos. Alguien que pudiera ver más allá de sus errores y ofrecerles la oportunidad de empezar de nuevo. En la tierra, el comandante Elías. Cain estaba sentado en su oficina, mirando fijamente pantalla holográfica frente a él. La pantalla parpadeaba con imágenes de lugares distantes. Estrellas, naves espaciales y símbolos extraños que él no entendía. Pero lo que le llamó la atención fue. La atención era el mensaje que parpadeaba. La pantalla, una señal de socorro desde lo profundo. Espacio. Al principio, Caín había pensado que era
Un error, un mal funcionamiento. Pero cuando el equipo verificó el origen de la señal, los ojos se abrieron de par en par. El mensaje venía de un área del espacio en la que nadie se atrevía a entrar, lugar mucho más allá de la exploración humana. Fue una extraña y desesperada súplica de ayuda, enviado por alguien o algo en necesidad. ¿Es esto real?, preguntó Caín, con su voz áspero por la sorpresa. Se inclinó hacia adelante, en su silla, mirando fijamente a la pantalla. La llamada de socorro no se parecía a ninguna otra que jamás había visto, pero hay algo inquietante en ello. Sí, señor, dijo el teniente Thompson, su segundo en orden, de pie junto a él. Viniendo de un barco, pero las coordenadas son inusuales. Es del borde exterior, mucho más allá de donde hayamos mapeado nada. Caín se frotó la barbilla. Había estado en espacio suficiente para conocer los riesgos de viajando a regiones desconocidas. Podría ser una trampa, o peor aún, una señal de algo peligroso. Sin embargo, algo sobre el mensaje que le llegó. El tono estaba lleno de miedo, un inconfundible grito de ayuda. No podemos ignorar esto. Caín finalmente dijo, con voz firme: preparad la flota. Vamos a entrar. La decisión no fue fácil. La Tierra Unida. La Federación tenía las manos ocupadas con los asuntos locales. Hubo debates sobre si era prudente arriesgar sus barcos y soldados por una sola angustia. Señal, especialmente una de tal zona misteriosa y peligrosa. Pero el comandante Caín no era el tipo de líder quedarse de brazos cruzados. El mensaje le habló a él. Había algo en ello que me parecía personal. Siempre había creído en ayudar a aquellos en necesidad, sin importar el costo. Como él. La flota se preparó para partir. Caín habló con los altos mandos de la Federación. Allí había muchos que no estaban de acuerdo con él. Decisión. Pero el comandante no estaba pidiendo permiso. Él sabía lo que quería. Tenía que hacerlo. El destino de la humanidad estaba atado a algo más grande que la política. Se trataba de compasión, y a veces eso significaba tomar riesgos. Horas después, flota humana, liderada por la nave insignia de Caín, Fénix, saltó al hiperespacio, rumbo hacia lo desconocido. El zumbido de la motores y el parpadeo constante de las luces ofrecían poco consuelo a los tripulación, que sabía que estaban a punto de entrar en un lugar donde pocos habían ido y habían regresado menos. Caín se paró en el puente, viendo cómo las estrellas se difuminan en rayos de luz. Miró a su tripulación. Cada uno de ellos compartió su resolver. Conocían los riesgos, pero también sabían que tenían un trabajo que hacer. Eran la esperanza de la humanidad en el frío confines oscuros del espacio. No lo sabemos. En lo que nos estamos metiendo, dijo Caín, su voz tranquila pero decidida. Pero estamos. Vamos a averiguarlo y vamos a ayuda a quien sea que esté ahí fuera. Se lo debemos. Eso. Su tripulación asintió, lista para lo que les esperaba. Mientras hacían, en su camino hacia lo desconocido, una cosa. Estaba seguro. La humanidad estaba a punto de enfrentarse. Un nuevo capítulo en su viaje a través de las estrellas. Y todo lo que encontraron, lo encontraron. Lo afrontarían juntos. La flota humana entró en la vasta extensión de espacio donde la señal de socorro había venido de él. Las estrellas eran distantes y frías, y el silencio en el espacio se sentía más pesado que nunca. El comandante Caín se encontraba al frente de la Fénix, con las manos entrelazadas detrás de vuelta mientras miraba fijamente el vasto vacío. Oscuridad afuera. Su mente corría con preguntas. ¿Qué podrían estar caminando
¿En qué tipo de barco se lanzaría un señal de una parte tan peligrosa de espacio? A medida que se acercaban a las coordenadas, la tripulación se preparó para lo que pudiera suceder. Adelante. El oficial de comunicaciones, el teniente Álvarez, habló. Señor, hemos detectó el barco. Es un buque grande, pero no se mueve. Parece estar en un estado de deterioro. Caín asintió, su mirada fija. ¿Cuál es la condición? ¿Están vivos? No podemos estar seguros, señor. Álvarez respondió, hay soporte vital en tablero, pero es muy débil. El barco apenas se mantiene unido. La atmósfera en el puente se puso tenso. Lo desconocido siempre fue un lugar peligroso, pero Caín no estaba dispuesto a dejar a nadie abandonado. Allá afuera. Vamos a entrar. Preparen el equipo de abordaje, ordenó. El Fénix se acercó con cuidado a la Teterán. Barco. El Sactar. Su enorme agujero era dañado, con grandes secciones del barco quemado y desgarrado. Parecía antiguo, desgastado por años de abandono. Como él, el barco humano atracó. Una pequeña persiana funcionó. A través del Fénix y el aire creció, lleno de anticipación. El abordaje. El grupo, liderado por Caín, se preparó para abordar la nave alienígena. Sus trajes eran equipado para todo tipo de peligros, pero la mayor amenaza a la que se enfrentaban era la desconocido. Nadie sabía qué esperar de los atenienses. ¿Serían hostiles? ¿Estarían siquiera allí? La esclusa de aire se abrió con un silbido y el equipo dio un paso adelante. En la hoguera, el interior estaba oscuro y silencioso, las luces parpadeantes, proyectando largas sombras en las paredes. Estaba inquietantemente silencioso. Los ateteranos no habían. Envió señales de bienvenida y el vacío del barco resultaba inquietante. Tened vuestras armas preparadas, dijo Caín. Susurró a su equipo, en voz baja pero firme. Se movieron con cautela a través de la pasillos, sus pasos resonando en el silencio. Finalmente, llegaron a la sala de control principal. Dentro, encontraron un pequeño grupo de atenienses. Eran débiles, hambrientos y exhaustos, pero ellos estaban vivos. Su líder, una mujer alta, con piel pálida y rasgos afilados, se puso de pie. Al frente. Sus ojos estaban llenos de cautela y desconfianza, pero también había un destello de esperanza. Esperanza que había sido enterrado profundamente por demasiado tiempo. ¿Quién eres? La líder ateniense, Taba, le preguntó. Voz temblorosa pero fuerte. Caín pisó adelante, ofreciéndole un pequeño sonrisa tranquilizadora. Estamos aquí para ayudar. Mi nombre es Elías Caín, y recibimos tu señal de socorro. Estás a salvo ahora. Los ojos de Taba buscaron en su rostro cualquier señal. Señal de engaño. Por un momento, hubo silencio. Luego, ella asintió lentamente. Ayuda, repitió. Nadie ayuda a los atenienses. Caín. El corazón se hundió ante sus palabras. La galaxia los abandonó. Él conocía la historia. Todos conocían la historia. Los atenienses eran una vez poderosos, temidos en todo el mundo. Estrellas por su fuerza y agresividad. Pero ahora eran exiliados, rechazados por los mismos seres que una vez gobernaron. No somos como ellos, dijo Caín con voz firme. Creemos en las segundas oportunidades, dijo Taba. Lo miró fijamente, con incredulidad en sus ojos. ¿Una segunda oportunidad?, preguntó casi al instante. Caín asintió. No estás sola. Ya no estás a salvo con nosotros. Como él. Dos especies se miraron. Allí. Fue un momento de tranquila comprensión. Tata no estaba segura de si podía confiar. Estos humanos, pero ella sabía que no tenían otra opción.
Ella había estado corriendo para tanto tiempo, pero quizás, solo quizás, esto fue el comienzo de algo nuevo. Los atenienses habían sido llevados a bordo del Fénix y recibieron atención médica. Inmediatamente. A pesar de su devastación por la guerra. Apariencia, los humanos trabajaron incansablemente para restaurarlos. La tripulación del Fénix. Los traté con cautela, pero también con respeto. El comandante Caín sabía que la misión era más que simplemente salvar vidas. Se trataba de construir una confianza frágil. Y esa confianza era lo único. Entre la paz y la guerra. Taba se sentó tranquilamente en una sala médica a bordo del Fénix, sus agudos ojos observando humanos que trabajaban a su alrededor. Ella tenía. Siempre he sido un guerrero. No estoy acostumbrado a ser quien recibe ayuda. Sin embargo, aquí, ella era vulnerable e insegura. La gente había sido rechazada por la galaxia. Y ahora confiaban en él. Amabilidad de los extraños. Fue difícil. Creo que fue real. Comandante Caín. Entró en la habitación, con pasos mesurados. Pero su presencia firme. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Preguntó, sentándose frente a ella. La conversación se sintió delicada. ¿Cómo? Aunque cualquier palabra equivocada podría destruir frágil conexión que habían comenzado a construir. Taba dudó. Sus labios estaban apretados. Estoy viva, dijo con voz tranquila. Casi demasiado silencioso. Eso es todo lo que. Asuntos. Caín asintió, comprendiendo la peso de sus palabras. Estás a salvo ahora. Pero tengo que preguntarle a Taba. ¿Qué exactamente? ¿Qué le pasó a tu gente? ¿Cómo sucedió? ¿A esto? Por un largo momento, Taba dijo. Nada. Ella se quedó mirando al suelo mientras, aunque buscando las palabras adecuadas. Finalmente, ella habló. Una vez fuimos un orgullo. Especie, como sabéis, empezó. Estábamos poderosos, demasiado poderosos. Peleamos guerras. Expandimos nuestro imperio y luego empujamos demasiado lejos. Atacamos mundos que no tenían oportunidad de defenderse. Nosotros creían que la galaxia era nuestra. Conquistar. Pero las otras especies se unieron contra nosotros. Nos vimos obligados a huir. Nuestra gente dispersa y rota. Nadie nos daría refugio. Y ahora nosotros no tienen nada. Caín escuchó atentamente. El peso de su historia se asienta sobre ella. Él había oído los rumores sobre él. Atenienses, su ascenso y su caída. Pero oírlo de sus propios labios lo hizo real. Habían sido temidos, pero su propia arrogancia había provocado su ruina. ¿Cuántos de ustedes quedan? Preguntó Caín. Suavemente. No muchos, respondió Taba. Un puñado, quizás. No sabemos si alguno. Otros sobrevivieron. La galaxia giró de vuelta a nosotros y hemos estado corriendo siempre. Desde entonces, Caín se sentó y pensó, ¿qué? ¿Y ahora? ¿Qué quieres de nosotros? Taba. Sus ojos se encontraron con los suyos, llenos de incertidumbre. Nosotros necesitamos tu ayuda. No tenemos a dónde ir. Y nadie más nos acogerá. Pero entiende si no puedes. Nuestro pasado es imperdonable. Caín sintió una profunda tristeza. Para ella, pero también un sentido de determinación. No sé sobre la pasado, Java, pero ahora mismo, tú y tú. Hay gente aquí y puedo ayudarte. Nosotros. Puede ayudarte a reconstruir, darte una oportunidad. Para arreglar las cosas. No será fácil. Y no todos lo aceptarán. Pero estamos dispuestos a intentarlo. Los ojos de Taba. Suavizado, aunque la duda nunca del todo. Dejó su mirada. Había escuchado promesas. Antes solo para ser traicionada. ¿Podría ella confiar en este humano? ¿Podría confiar? ¿Humanidad? Pero por primera vez en
Años, se permitió creer. Tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad. Su gente la necesitaba. No sé si puedo. Alguna vez te lo pagaré, dijo ella. En voz baja. Caín ofreció una pequeña sonrisa. Tú. No tienes que hacerlo. Solo reconstruye. Haz un mejor futuro. Taba miró a los humanos. A su alrededor, cada uno ofreciéndole su cuidado. Y compasión. Era algo que ella no lo sabía desde hacía mucho tiempo. Ella no estaba. No estoy seguro de a dónde me llevaría este viaje. Pero, por primera vez en mucho tiempo, ella sentí un rayo de esperanza. El fénix zumbaba constantemente mientras navegaba a través. Espacio. La tripulación humana se había instalado en un ritmo, y los Aeterans fueron lentamente adaptándose a la vida a bordo del barco. El proceso de curación fue largo y las heridas de su pasado no se podían borrar fácilmente. Pero por primera vez en mucho tiempo, había un rayo de esperanza. Comandante, Caín les había dado una oportunidad y Taba. Y su gente estaba decidida a hacer la mayor parte. Taba se quedó de pie en él. Plataforma de observación, con vista hacia él. Vasta extensión del espacio. Las estrellas. Brillaba en la distancia, tan lejos y aún así, tan cerca. Podía sentir el peso de la historia de su pueblo presionando. Ella, pero también sintió la atracción de algo nuevo, algo diferente, algo que parecía un futuro, no, solo supervivencia. Pensando en tú, gente, preguntó una voz, sacándola de allí. Sus pensamientos. Era Caín de pie. Detrás de ella, su tono era tranquilo, pero amigable. Taba se giró para mirarlo. Sí, lo soy. Pensando en lo que viene después. ¿Qué? ¿Qué sucede después de que dejamos el pasado atrás? Caín se acercó, su expresión. En serio. Eso es algo que ambos tenemos. Para averiguarlo. Pero primero, creo que me debes una mejor respuesta sobre qué le pasó a tu gente. Los ojos de Taba. Entrecerró los ojos, pero no se dio la vuelta. Ella había sabido que este momento llegaría. Los humanos eran amables, pero no lo eran. Ciego. Querían la verdad, y ella estaba dispuesto a darlo, aunque no lo era. Fácil. Mereces saberlo, dijo ella. En silencio. Por un momento, dudó, ordenando sus pensamientos. El pasado era cosa dolorosa de revivir, pero fue lo único que podría explicar por qué la gente había caído tan bajo. No estábamos siempre así, empezó Taba. En él. Al principio éramos una especie pacífica. Vivíamos en un mundo hermoso y nuestro. La sociedad se construyó sobre el conocimiento y exploración. Pero luego descubrimos armas poderosas. Al principio, los usábamos para defendernos. Nosotros mismos, pero con el tiempo empezamos anhelamos más. Queríamos expandirnos, para controlar la galaxia. Creíamos que éramos los legítimos gobernantes de las estrellas. Caín. Escuché atentamente, sintiendo la profundidad. Arrepentimiento en su voz. Pero tú también fuiste lejos. Taba asintió, con la mirada distante. Sí. Empezamos guerras. Destruimos todo. Civilizaciones y planetas conquistados. Que no eran una amenaza para nosotros. La galaxia. Trataron de detenernos, pero no lo hicimos. Escucha. Creíamos que éramos invencibles. Pero estábamos equivocados. Caín podía oírla. Había dolor en su voz y él comprendió. Los atenienses habían pagado un alto precio. Por su ambición. Entonces, ¿qué pasó? La expresión de Taba se ensombreció. Coalición de planetas, los que nos temían y formaron una alianza. Contraatacamos usando armas que no pudimos. Derrota. Lo perdimos todo. Nuestras ciudades. Nuestras flotas. Nuestra gente. Y cuando el polvo se asentó y la galaxia decidió que éramos nosotros un peligro. Nos exiliaron.
Nadie lo haría. Ayúdanos. Querían que nos fuéramos. Caín. El corazón se le encogió. Había oído fragmentos de la historia de los atenienses, pero escucharlo de la propia Tata lo hizo real. Ella no era solo la líder de una raza alienígena. Ella era una sobreviviente. La gente había sido destrozada por su propia errores, y ahora estaban tratando de reconstruir desde cero. Perdimos nuestro hogar. Taba continuó, su voz ahora más suave. Tuvimos que salir a correr. Hemos estado escondido desde entonces. Siempre mirando por encima. Nuestros hombros. Siempre al borde de extinción. Caín podía ver el peso de el pasado en sus ojos. Él sabía que perdonar una historia así no sería fácil para cualquiera. Pero también sabía que la gente puede cambiar y, a veces, el futuro dependía de darles a los demás una oportunidad. Estamos aquí ahora, dijo Caín, en voz baja. Y ya no estás solo. Taba no respondió de inmediato. Ella simplemente miró fijamente las estrellas como si buscando algo en la vastedad. Vacío. Pero esta vez había una pequeña y tranquila esperanza crecía dentro de ella. Ella había contado su historia, y aunque era lleno de errores, había una posibilidad para arreglar las cosas. Los ateteranos. Había sido exiliado, pero tal vez con la ayuda de la humanidad, podrían encontrar una manera. Atrás. El Fénix navegó por el espacio. Sus motores zumbaban constantemente mientras la tripulación, centrados en sus tareas. Comandante Caín estaba parado en el puente, mirando hacia él. Un oscuro tramo de espacio por delante. A pesar de la esperanza de que hubieran traído a los atenienses, todavía había una incertidumbre inminente. Taba había compartido la historia de su gente, pero al resto de la galaxia podría no importarle. Sobre su pasado, los atenienses se hicieron enemigos, y esos enemigos podrían. Todavía estaré ahí afuera esperando el momento adecuado. Momento de atacar. De repente, la calma de el espacio fue interrumpido por una alerta. Teniente. La voz de Álvarez resonó, llena de tensión. Comandante Caín, hemos detectado. Varios barcos se acercan rápidamente. Están de la coalición galáctica. Nos encontraron. El corazón de Caín se hundió. Él sabía que este día llegaría, pero él esperaba más tiempo. La coalición dejó claro que los atenienses no se les debía permitir ninguna piedad. Tenían sido desterrado, y cualquiera que intentara ayudarlos afrontaría las consecuencias. ¿Cuánto tardarán en llegar? Caín preguntó con voz tranquila pero decidida. Menos de una hora, señor, respondió Álvarez. Ojos fijos en la pantalla. Su flota es grande y fuertemente armado. Caín apretó sus puños, el peso de la situación asentándose sobre él. No había tiempo para desperdicio. Se giró hacia Taba, que estaba allí, cerca, luciendo igualmente preocupada. Ella había temido este momento. El momento en que la galaxia no los dejaría ir desapercibida. Ella sabía que la coalición vendrían a terminar lo que empezaron. Tenemos que prepararnos, dijo Caín con firmeza. No podemos escapar de ellos, pero podemos luchar. Atrás. Taba asintió, su expresión resuelta. Ella había conocido la guerra antes, pero esto no era solo una lucha por la supervivencia. Fue una lucha por el futuro de su pueblo. Si no pudieran defenderse ahora, serían borrados de la existencia. Pero ella no estaba dispuesta a dejar que eso sucediera. Sin luchar, la tripulación se apresuró a preparar el barco para la batalla. El humano. La flota estaba en inferioridad numérica. Pero Caín sabía. Tenían una ventaja. Tenían la elemento sorpresa. La coalición no esperaba un contraataque de la humanos.
Y si actuaban lo suficientemente rápido, podrían tener una oportunidad. Necesitamos. Asegúrate de que los ateteranos estén a salvo. Caín dijo, volviéndose hacia Taba. Ve. A las cubiertas inferiores. No están combatientes, pero pueden ayudar en otros maneras. Taba asintió, su expresión determinada. Ella nunca había pedido ayuda, pero ahora tenía que confiar en la humanos. Eran los únicos de su gente. Esperanza. Mientras se giraba para guiar a la Atenea a salvo, Caín entregó el orden de preparar la flota para el combate. Todos, barcos, prepárense para la batalla, Caín. Ordenado. No vamos a dar marcha atrás. Nosotros. Luchar por un futuro, no solo por nosotros mismos, sino para todo aquel que cree en segundas oportunidades. El puente se llenó, con el sonido de pasos apresurados mientras la tripulación se puso en posición. En él, a lo lejos, los barcos de la coalición se acercaban. Más cerca, sus armas se potencian. La tensión era insoportable, pero Caín mantuvo la calma. Su tripulación dependía de él, para guiarlos a través de esta lucha. Él no podía permitirme mostrar miedo. Ahora no. No cuando todo estaba en juego. Tranquilo, murmuró Caín en voz baja, su mirada fija en la flota enemiga. No solo luchamos por los atenienses. Estamos luchando por la oportunidad de hacer las cosas bien. Mientras los barcos enemigos. Se acercó el Fénix y su flota, preparado para enfrentarlos de frente. Él batalla por el futuro de los atenienses. Y por el lugar de la humanidad en la galaxia. Estaba a punto de comenzar. El Fénix y su flota preparada para la batalla como él. Los barcos de la coalición se acercaron. Tensión. Flotaba densamente en el aire. Comandante Caín. Se quedó en el puente, con la mirada fija en los barcos enemigos que aparecen en él. Pantallas. El destino de ambos. Los atenienses y la humanidad se apoyaban en la resultado de esta batalla. Podía sentir el peso de la responsabilidad apremia sobre él, pero también sabía que ellos no podía dar marcha atrás. Este era su momento de unirnos y demostrar que la humanidad podría hacer la diferencia. Comandante, hemos establecido contacto. El teniente Álvarez informó. La coalición ha enviado un mensaje. Ellos. Exigimos que nos rindamos y entreguemos. Los atenienses. Nos destruirán si nos negamos. La expresión de Caín se endureció. El mensaje no fue una sorpresa. La coalición lo había dejado claro desde el principio. Empezar que los atenienses no debían ser permitidos sobrevivir. Pero Caín no lo haría. Cedan al miedo. Respóndanles, dijo. Diles que no nos rendiremos. Diles. Lucharemos hasta el final. La habitación estaba lleno de los sonidos de la tripulación, preparándose para el combate. Las armas eran cargados, los escudos levantados, y barcos posicionados para la batalla que se avecinaba. La tripulación de Caín estaba lista. Los humanos podrían ser superados en número, pero tenían una cosa. La coalición no lo hizo. Esperanza, y eso fue suficiente para alimentar su determinación. Bajo cubierta, Taba y los demás. Los atenienses observaron los preparativos con silenciosa ansiedad. Nunca habían lucharon junto a los humanos antes, y el peso de la historia de su pueblo hizo. Esta batalla es aún más desalentadora. Pero Taba estaba lista. Ella había sido una guerrera antes, y ella lucharía por ella. El futuro de la gente. No somos solo. Ya no luchamos por sobrevivir, dijo Taba. Dijo con voz firme mientras se dirigía. El grupo de atenienses se reunió en él. Cubierta inferior. Estamos luchando por un segundo. Oportunidad. Una oportunidad para reconstruir, para demostrar que son más que los errores de nuestro pasado. Los ateteranos asintieron. Su
expresiones llenas de una mezcla de miedo y determinación. Sabían las probabilidades. Estaban en contra de ellos, pero también sabían. Ya no podían correr. Esto era su última oportunidad de levantarse, de luchar por su futuro. Cuando comenzó la batalla, el Fénix y su flota se enfrentaron al barcos de la coalición en la oscuridad de espacio. Las naves enemigas dispararon primero, sus armas iluminando el vacío mientras apuntaban a la flota humana. Pero los humanos estaban listos. La nave de Kane esquivó el fuego entrante, abriéndose paso a través de la explosiones y fuego de respuesta con precisión. El Fénix y su flota contraatacaron con todo lo que tenían, usando su agilidad y tácticas para mantener. Los barcos más grandes de la coalición están fuera de equilibrio. Los atenienses, aunque inexpertos en la tecnología humana, se unió a la lucha. Taba los había organizado en equipos, ayudándolos donde podían. No eran soldados, pero sabían cómo sobrevivir, y eso les dio fuerza. Taba misma trabajó con la tripulación humana para coordinar el defensa, su conocimiento de las tácticas, demostrando ser invaluable. Sigan con el fuego. Caín gritó y su voz resonó en el aire. Las comunicaciones. No vamos a dejar que se lleven. Nosotros sin luchar. La batalla continuó. Durante horas. A pesar de estar en inferioridad numérica, los humanos y los ateteranos lucharon. Con todo lo que tenían. Había pérdidas en ambos lados y el espacio a su alrededor se llenó de destellos de luz a medida que la batalla se intensificaba. Pero los humanos y los atenienses lucharon codo con codo. Unidos de una manera que ninguna especie había imaginado que sería posible tan solo unos días antes. A medida que avanzaba la batalla, la coalición comenzó a flaquear. No esperaban tan feroz resistencia. Los humanos, con su determinación y coraje, demostraron que eran una fuerza a tener en cuenta. Contados y los atenienses, a pesar de su pasado, habían demostrado que estaban dispuestos a luchar por algo más que solo sobrevivir. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, los barcos de la coalición comenzaron a retirarse. Los humanos y los atenienses habían ganado, pero a un gran costo. El Fénix y su flota fueron golpeados, pero habían tenido éxito. Habían luchado juntos contra todo probabilidades y salió victorioso. Caín se mantuvo en el puente, mirando fijamente. Barcos de la coalición dañados a la deriva. No sintió la emoción de la victoria. En cambio, había una tranquila sensación de alivio. Lo habían logrado. Habían demostrado la galaxia que la humanidad y los atenienses podrían unirse, para que pudieran lucha por un futuro mejor. El Fénix se desplazó por el espacio, su agarre se escapó de la batalla. La coalición se retiró, pero el costo de la victoria fue claro. La flota fue golpeada y muchos de los miembros de la tripulación resultaron heridos. Pero a pesar de los daños, hubo una sensación de alivio entre los humanos y los atenienses. Habían sobrevivido. Se mantuvieron unidos y lucharon contra probabilidades imposibles. Y habían ganado. El comandante Caín se encontraba en el puente, mirando los barcos dañados en distancia. Su mente estaba centrada en el futuro. Habían ganado esta batalla. Pero no se sabía qué vendría. Siguiente. ¿Los aceptaría la galaxia? ¿Se liberarían alguna vez del miedo? ¿De represalia? Mientras se encontraba en lo profundo, pensó, la voz del teniente Álvarez. Se abrió paso. Comandante, hemos recibido una nueva señal. Viene de lo profundo. Dentro de la nebulosa. La fuente es desconocido. Caín se giró, entrecerrando los ojos. Con preocupación. ¿Cuál es la naturaleza de la
¿Señal? Es extraño, señor Álvarez. Respondió, no es una señal de socorro. Pero es urgente. Creemos que está llegando. De una flota oculta. Algo está pasando. Allí. A Kane se le revolvió el estómago. Acabamos de luchar contra la coalición, pero ahora. Había algo más. Algo más. Peligroso. Acérquenos a la señal. Necesitamos averiguar qué está pasando. El Fénix cambió de rumbo y se dirigió hacia la fuente de lo misterioso. Señal. A medida que se acercaban al borde de la nebulosa, la tripulación sintió el zumbido familiar del barco mientras avanzaba. Pero algo era diferente. Había una creciente sensación de inquietud, como si algo los estaba observando. Taba se quedó de pie, al lado de Caín, sus agudos ojos escudriñando él. Alrededores. Ella había luchado contra muchos batallas en su vida, pero esto se sintió diferente. Había un desconocido. Energía en el aire, una sensación de peligro que no podía explicar. Los atenienses habían sobrevivido a muchos ataques, pero esto se sentía como algo muy lejano. Peor. Nunca he visto nada igual. Esto, dijo Taba con la voz tensa, es como si estuviéramos siendo atraídos hacia algo vivo. Caín miró, mirándola, con expresión tensa. Lo que sea. Es que lo vamos a afrontar de frente. No podemos permitirnos dar marcha atrás ahora. ¿Cómo? Entraron en la nebulosa. La señal creció. Más fuerte. La oscuridad del espacio alrededor parecían enfriarse cada vez más y las estrellas parpadearon y desaparecieron de la vista. El Fénix se movió con cautela, sus sensores escaneando cada centímetro del área. Y luego, lo vi, surgiendo de las profundidades de la nebulosa, una nave enorme apareció en su radar. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Jamás visto antes. El diseño del barco fue extraterrestre, antiguo y hermoso, con símbolos extraños tallados en su superficie. Pero había algo más, algo siniestro. El barco era enorme, fácilmente, empequeñeciendo al Fénix y su flota. La tripulación se quedó sin aliento cuando la sombra del barco, extendido a través de las estrellas y de Caín. El corazón se le aceleró. ¿Qué es eso?, dijo. Susurró. No es de la coalición, dijo Taba, con voz apenas por encima de un susurro. Esto es algo. De lo contrario, algo antiguo. He oído historias, pero pensé que eran solo leyendas. Caín se volvió hacia ella, su rostro lleno de incertidumbre. ¿Qué clase de leyendas? Los ojos de Taba estaban muy abiertos. Miedo. Las leyendas hablan de un antiguo raza, los Bin. Se decía que eran los gobernantes originales de esta galaxia, pero ellos desapareció hace mucho tiempo. Algunos dicen que todavía existen, escondidos en los rincones oscuros del espacio, esperando el momento adecuado para regresar. Caín sintió un escalofrío que lo recorrió su columna vertebral. El Bin, un antiguo y se dice que una raza poderosa se perdió. Tiempo. ¿Eran reales? Y sí lo fueron. ¿Qué querían? La nave Bin lentamente se acercó, su forma masiva proyectando una sombra siniestra sobre el Fénix y su flota. La tripulación observaba en silencio, inseguro de lo que sucedería después. ¿Será? ¿Este nuevo enemigo ofrecería paz o no? ¿Traer destrucción? La mente de Caín se aceleró. Esta era una nueva amenaza, una que iba mucho más allá. Todo lo que jamás habían imaginado. Pero no. Pase lo que pase, él sabía que la humanidad y los atenienses ya habían demostrado cosa. Juntos, podrían afrontar cualquier desafío. No nos rendiremos, Caín, dijo con firmeza, su voz llena de determinación. Prepárese para el contacto. Resolveremos esto juntos.
Un enorme barco flotante se alzaba ante él. Fénix, su silueta oscura bloqueando. Fuera las estrellas. El aire en el puente estaba lleno de tensión. La tripulación se puso de pie. Congelado, con los ojos abiertos por la incredulidad, inseguro. ¿De qué esperar del antiguo extraterrestre? Barco que acababa de aparecer del profundidades de la nebulosa. Comandante Caín. Sentí el peso del momento presionando sobre él. La batalla con él. La coalición había sido bastante difícil. Pero ahora, se enfrentaban a algo completamente nuevo. Diferente. La nave Varian era diferente. Cualquier cosa que la humanidad haya enfrentado alguna vez. Era antiguo, enorme y estaba lleno de una energía inquietante. Comandante. La teniente Álvarez dijo con voz estable, pero lleno de incertidumbre. Hemos estado tratando de llamarlos. Pero no hay respuesta. Es como si no quiero comunicarme. Caín se paró en silencio por un momento, su mente corriendo. Los Bin eran solo una leyenda. Historias contadas. En susurros por toda la galaxia. Estaban. Se dice que es una raza antigua, poderosa y esquivo, pero nadie lo había probado nunca. Su existencia. Y ahora, aquí están. Estaban, justo frente a ellos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Taba con voz tensa. Con ansiedad. Los atenienses habían luchado. Muchas batallas, pero esto fue algo diferente. Este era un enemigo desconocido. Uno que muy bien podría decidir su destino. Caín se volvió hacia ella, su expresión. Resueltos. No tenemos elección. Nosotros. Necesitamos averiguar qué quieren. Nosotros. No puedo permitirme ignorarlos. Taba asintió. Poco a poco, comprendiendo el peso de sus palabras. Los atenienses habían sido exiliados, corriendo durante tanto tiempo, y ahora estaban en condiciones de demostrar que podían. Cambio. Pero esta era una oportunidad para demostrar que no solo la humanidad, sino todos ellos, podrían crear el futuro que deseaban. Caín hizo una señal a su tripulación para que se prepararan para cualquier cosa. Tipo de respuesta. No estaba seguro de si los Bin serían amigos o enemigos, pero él. Sabían que no podían quedarse de brazos cruzados y hacer nada. Si iban a sobrevivir, tendrían que afrontar este desafío de frente. Entonces, sin previo aviso, un extraño. La señal rompió el silencio. Era débil. Al principio, pero cada vez más fuerte. Momento fugaz. El barco parecía zumbar. Con energía como la nave Berín finalmente. Respondió. Comandante, están hablando. Alderiz dijo con incredulidad. Es un transmisión. Las palabras que vinieron a través de los altavoces no estaban en ningún idioma que tenían los humanos o los atenienses. ¿Alguna vez has oído hablar de eso? Era un complejo antiguo. Serie de tonos y patrones que parecían llevar un peso de siglos dentro. Ellos. ¿Puedes traducirlo? Caín. Preguntó con voz tranquila pero urgente. Álvarez trabajó rápidamente, escribiendo comandos en la consola. Después de unos momentos tensos. La traducción apareció en él. Pantalla. El mensaje era simple pero escalofriante. Has traído el exilio a nuestra puerta. Ha llegado el momento de elegir. Las tripulaciones se quedaron mirando las palabras, inseguro de su significado. ¿Qué opción? ¿De qué hablaban los Bin? ¿Eran ellos? ¿Amenazándolos? ¿O había algo más? Taba dio un paso adelante, su voz bajo. Los Bin, una vez fueron los gobernantes de esta galaxia. Fueron traicionados por la misma especie que gobernaban y en su la ira desapareció. Esto podría ser su prueba. El corazón de Caín latía con fuerza en su pecho. Una prueba. ¿Qué quieren de nosotros? Debemos demostrar nuestro valor. Taba dijo suavemente. No aceptarán la debilidad.
Pero si les demostramos que somos diferentes, puede que nos ofrezcan una oportunidad. Caín apretó los puños. Los atenienses, a pesar de su oscura historia, fueron ofreciendo a su gente la oportunidad de demostrar. Eran más que solo su pasado. Pero, ahora, la humanidad tenía la oportunidad de ponerse de pie, junto a ellos, para mostrarle al Verín que ellos había venido a ayudar, no a conquistar. La transmisión continuó, esta vez más urgente. Elige, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Caín respiró hondo. Era una elección que no podían ignorar. El futuro tanto de los humanos como de los atenienses descansaron en este momento. No vamos a dar marcha atrás, dijo firmemente, su voz inquebrantable. Lo haremos. Demostrar que somos dignos de una segunda oportunidad. A medida que la nave Verín se acercaba, la tripulación del Fénix se mantuvo unida. Estaban listos. Ya habían luchado por su supervivencia, y ahora lucharían para su futuro. La galaxia aprendería que la humanidad y los atenienses eran. No debe subestimarse. El masivo. El barco Varane flotaba justo afuera de él. El alcance del Fénix, su sombra proyectada. Un velo oscuro sobre las estrellas. La transmisión había terminado, dejando a la tripulación en un pesado silencio. La elección fue, claro, o bien se quedarían con él, y demostrar su valor, o lo harían convertirse en enemigos a los ojos de uno de las razas más antiguas y poderosas del galaxia. El comandante Caín se encontraba en el puente, con la mirada fija en la pantalla. La tripulación estaba esperando su orden. Y aunque podía sentir el peso de sus miradas, lo hicieron decidirse. Esto era más que una cuestión de supervivencia. Se trataba de lo que representaba la humanidad. Ellos había luchado por los atenienses, ayudado. Ellos escapan de la oscuridad de su pasado. Y ahora tenían que luchar para demostrar que eran dignos del futuro que buscaban. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Caín dijo, con voz firme, pero con la fuerza silenciosa que hizo que su tripulación confía en él. Les mostraremos quiénes somos. Somos y lo que representamos. Taba se mantuvo firme. A su lado, su rostro lleno de determinación. Ella había pasado su vida luchando, siempre huyendo, siempre escondiéndose de las consecuencias de los errores de la gente. Pero ahora con él, con los humanos a su lado, tuvo la oportunidad de, finalmente, nos mantenemos erguidos para demostrar que los atenienses eran capaces de más que guerra y destrucción. Esta era su oportunidad de redención, y ella no lo haría. Déjalo escapar. La nave Vin envió otra señal, esta vez más clara que antes. Los tonos antiguos parecían vibran en el aire, llenando el puente, con una extraña, casi abrumadora presencia. Pero esta vez fue seguida con una sola frase, directa y tajante. Muéstranos tu fuerza. Caín se volvió hacia su tripulación, dándoles una última mirada. Antes de dar la orden. Prepárense para lo que venga después. Vamos a mostrarles de qué estamos hechos. La tripulación del Fénix entró rápidamente en acción. Las armas del barco estaban listas y los escudos se activaron. No estaban. Estoy seguro de qué tipo de prueba tuvo el Vin. Pero estaban preparados para afrontarlo. Los atenienses también estaban preparados. Hacía tanto tiempo que no eran luchadores. Pero habían aprendido rápidamente y ahora estaban hombro con los humanos. De repente, la nave variable activó un extraño campo de energía que rodeó al Fénix y por un momento, todo quedó en silencio. Fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado. La tripulación se mantuvo. Su respiración, sin estar seguros de lo que era sucediendo. Entonces un destello de luz estalló desde la nave Vin.
Fue cegador, un puro estallido de energía que se disparó hacia ellos. Pero antes de que la explosión pudiera alcanzarlos, el Fénix, los escudos de la nave se encendieron. A la vida, absorbiendo la energía. La nave se sacudió violentamente, pero la tripulación se mantuvo firme. La voz de Caín cortó el caos. «Activen las contramedidas», dijo. Gritó. La tripulación trabajó rápidamente, lanzando pulsos de energía de regreso hacia él. Nave Vin. La batalla fue intensa, pero no fue una pelea de destrucción. Fue una prueba, un desafío para demostrar su fuerza. El Fénix se abrió paso a través de la explosiones de energía, evadiendo el Verón. Ataques mientras devuelven el fuego con precisión. Cada movimiento fue calculado, cada disparo intencional. Taba observó desde él. Estación de comunicaciones, con la mirada enfocada. Ella nunca se había imaginado que ella luchar codo a codo con los humanos, pero ahora se sintió natural. Esto no era solo una batalla por la supervivencia. Fue una lucha por todo lo que alguna vez habían soñado. Para un nuevo comienzo. Minutos después, el Vin. El barco finalmente dejó de disparar. El masivo. La nave flotaba silenciosamente en el espacio, su presencia ahora menos amenazante. La transmisión se realizó nuevamente. Tiempo con un único mensaje final. Tú. Han pasado la prueba. Caín exhaló. El corazón seguía latiendo con fuerza. ¿Y ahora qué?, preguntó. Volviéndose hacia Taba, el rostro de Taba se suavizó, con una mezcla de alivio y gratitud. Ahora tenemos la oportunidad de reconstruir. Verín nos permitirá vivir, crecer. Cambio. El mensaje del Verín fue claro. Habían sido probados y tuvo éxito. Pero esta victoria no fue solo sobre derrotar a un enemigo. Se trataba de demostrando que la humanidad y los atenienses podrían unirse, para que pudieran superar su pasado y construir algo mejor juntos. Caín miró hacia él. Estrellas. El peso del momento se asienta. Habían ganado una batalla. Sí, pero más. Lo más importante es que se habían ganado un futuro. El Fénix había navegado a través de la oscuridad. Y ahora estaba listo para navegar hacia él. Luz. Nos hemos ganado nuestra segunda oportunidad. Caín dijo, con la voz llena de esperanza. Ahora, aprovechémoslo al máximo. Y con que la humanidad y los atenienses se mantuvieron firmes. Al comienzo de un nuevo capítulo. Capítulo donde el pasado ya no existiría. Defínelos y el futuro era suyo. Forma.